Buenas tardes, compañeros. En el día de hoy les hablaremos sobre nuestro tema, que es diferencias étnicas y culturales en Colombia y América Latina. Pero antes de abordar este tema, debemos definir y hablar un poco sobre estas dos palabras claves: etnia y cultura. Debemos tener claro lo que éstas significan para poder entender nuestro tema. Cultura es el conjunto de reglas en el que se organiza la forma, el proceso, el discurso de todas las acciones sociales del ser humano. Es decir, es la forma convencional que toma la acción en cualquier área de actividad de los seres humanos. La diversidad cultural es considerada, según la UNESCO, Patrimonio Común de la Humanidad. Se manifiesta por la variedad del lenguaje, de creencias religiosas, de las prácticas de manejo de la tierra, en el arte, en la música, en la estructura social y en la gastronomía. Etnia. Se dice que es una comunidad humana en la cual los miembros se identifican entre ellos, normalmente con base en una real o presunta ascendencia en común. Las etnias también están normalmente unidas por unas prácticas culturales, de comportamiento, lingüísticas o religiosas comunes. La diversidad étnica es la convivencia o coexistencia de los diversos linajes que existen alrededor del mundo y que difieren en el color de la piel, el lenguaje o las costumbres. Existen muchos pueblos o grupos étnicos a lo largo del mundo que tienen sus propias tradiciones, costumbres y lenguas. Entonces podemos decir que la diversidad étnica y cultural es la variedad de diferentes culturas dentro de un grupo de personas o una sociedad. Este tipo de diversidad se refleja, por ejemplo, en la existencia de diversos grupos étnicos en una determinada área. América Latina es una de las zonas del planeta con mayor diversidad étnica y ofrece una amalgama de pueblos cuya presencia y porcentaje varía de un país a otro, dependiendo de los movimientos migratorios recibidos a lo largo de su historia. Las culturas africanas tuvieron gran impacto principalmente en el Caribe y Brasil. Brasil se vio altamente influenciado, lo que se ve reflejado en la informalidad en que se relacionan las personas, en la música, etc. La cultura de América Latina tiene como principal característica el sincretismo de culturas muy diferentes, siendo la principal fuente la cultura nativa de América, como la maya, la azteca, la inca y otras culturas precolombinas. Brasil, el país más grande de América Latina, tanto en población como en extensión, por lo que puede poseer mayor población de cada etnia entre otros países. En esta región se pueden distinguir 4 grupos predominantes: amerindios, mestizos, criollos, afroamericanos. Este último a su vez se divide en negros, mulatos y zambos. También podemos observar las culturas europeas, en especial las provenientes de la península ibérica, como la española y la portuguesa. Además, está la francesa, en menor medida, la de Italia, Alemania, Inglaterra y Holanda. Cabe resaltar que la conquista, que fue impulsada por el catolicismo con el respaldo no solo del Papa y de las monarquías ibéricas, sino también de todo el sudoeste de Europa, trajo consigo imposiciones burocráticas, iglesias, colegios, cortes e incluso la propia Inquisición española. Este proceso integró en América Latina varias características propias de la cultura española y mediterránea en general: comportamiento extrovertido, locualidad, volatilidad, amor a la argumentación y a la retórica, expresión abierta de las emociones, uso del lenguaje corporal, tiempo para generar confianza, entre otros. Latinoamérica tiene una gran diversidad cultural. Las diferencias étnicas y culturales que perduran aún a día de hoy permiten trazar un mapa diverso y heterogéneo en el que nos encontramos diferentes líneas que hunden sus raíces en las culturas precolombinas, junto a otras que toman forma tras la llegada de colonos europeos, la población africana que llevaron a aquellos para trabajar como esclavos y más tarde la llegada de otros emigrantes de todo el mundo. Es partiendo de las esencias de nuestra nacionalidad latinoamericana como podemos dar forma a nuestra propia realidad y vencer los obstáculos que se oponen a la estructuración de nuestro proyecto histórico. Afirmándonos en esto, podemos llegar a ser auténticos y transformar la denominación que en un principio sirvió para diferenciarnos y atribuirnos el carácter de colonizables. Tenemos que comenzar por conocernos, qué somos en realidad, cuáles son las características que configuran el perfil particular de nuestro pueblo y de nuestro continente.
Somos por excelencia un continente mestizo, y es que sin negar los distintos componentes étnicos y las diferencias culturales que se dan entre las distintas regiones, el hecho es que América Latina se ha convertido en la tierra del mestizaje. Este es su rasgo más característico. No somos europeos, no somos indios, somos un pequeño género humano, decía Simón Bolívar. Poseemos un mundo aparte, cercado por dilatados mares, nuevo en casi todas las artes y ciencias, aunque en cierto modo viejo en los usos de la sociedad civil. Ese pequeño género humano del que hablaba Bolívar en realidad es la etnia mestiza, aunque mucho tiempo debía transcurrir antes de que los latinoamericanos nos reconociéramos como tales, y más aún para que comprendiéramos la potencialidad creadora del proceso del mestizaje y lo transformáramos en motivo de legítimo orgullo. Es tarea de nosotros la revalorización de las culturas indígenas y la plena incorporación de las comunidades aborígenes a la nación, el principal reto al que nos enfrentamos los latinoamericanos. La diversidad de orígenes de la población latinoamericana se manifiesta en la diversidad cultural, se hablan varias lenguas y los países cuentan con un rico patrimonio artístico y cultural que refleja esta variedad. En 2011, UNICEF presentó el Atlas Sociolingüístico de Pueblos Indígenas en América Latina. En este se destaca que en la región se hablan 420 lenguas aborígenes, de las cuales 20% eran idiomas transfronterizados, que se utilizan en 2 o más países. Pero cerca de un quinto de los pueblos originarios en América Latina ha dejado de hablar su lengua. Los países en América del Sur y Central tienen un idioma común, el español. Que me toquen el tambor al son de María Lava, que me toquen el tambor al son de María Lava, ay, que me toquen el tambor, óyelo, al son de María Lava, ay, al son de María Lava. Diferencias étnico-culturales en Colombia. Colombia es un país multicultural y pluriétnico. Las riquezas culturales que alrededor de las incontables manifestaciones, expresiones y memoria cimientan el desarrollo activo de las poblaciones asentadas en el extenso territorio nacional. Colombia cuenta con una de las presencias étnicas más representativas de Sudamérica. La diversidad étnica cultural del país se debe gracias a su ubicación geográfica, pues se encuentra en la parte de entrada de América del Sur, aunque para la mayoría de los colombianos cuando escucha hablar de la diversidad étnica cultural piensa que esta expresión se refiere solo a la existencia de indígenas y afrocolombianos. Pocos entienden que la expresión alude en algún sentido a las diferencias entre un costeño, un bayuno, un llanero. Muchos consideran que entre los indígenas no hay diferencias, que todos son igual, pero la verdad es otra. Veamos a continuación. De acuerdo con el DANE, en el año 2005, el 13,77% del total de la población colombiana pertenece a algún grupo étnico, en donde la población afrodescendiente representa la mayoría, con el 10,40%, seguida asimismo por los pueblos indígenas con un porcentaje del 3,36%, y por último el pueblo gitano, con un 0,01% de toda esta población. En Colombia hay más de 90 pueblos indígenas que hablan 66 lenguas diferentes. Cada uno de estos pueblos tiene su cosmovisión, sus valores, sus creencias, costumbres y expresiones artísticas y religiosas, y estas son muy variadas. Son muy variadas de acuerdo a su etnia y su respectiva cultura. Según los datos del DANE, en el año 2005, el total de la población indígena de Colombia era de 1.392.623 personas, distribuidas en 93 pueblos indígenas. Con estos resultados, Colombia es el segundo país de América Latina con más presencia de grupos étnicos. Los afrocolombianos se calcula que hay más de 5 millones de personas, incluyendo las categorías de raizal, palenquero, negro y mulato. Se ubican en el Pacífico colombiano, en el archipiélago de San Andrés, en San Basilio de Palenque y en algunas ciudades. Pese a ser una comunidad bastante grande, tienen dificultades para el ingreso a la educación, desigualdad en el mercado laboral, entre otros. Sin embargo, se están realizando programas de cooperación regional e internacional en beneficio de los afrodescendientes, visibilizando y reconociendo el legado cultural e histórico de la diáspora africana y fortalecer el diálogo cultural y la diversidad en nuestra sociedad. En síntesis,
La pluralidad de etnias representa un motivo de orgullo patrio y contribuye en gran medida al índice de riqueza cultural e inmaterial colombiana, y ha permitido que Colombia sea un país que saca lo mejor de sus habitantes, desde el sabor latino hasta cada detalle que nos hace únicos, desde el idioma hasta danzas indígenas y fiestas como el carnaval de negros y blancos, en el que no se para de bailar y celebrar la diversidad.